Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Semana con muchos estrenos y muy variopintos. Hay animación de la buena con Spider-Man, película de terror del universo Stephen King, y cine de autor como la última película del encarcelado y ahora exiliado Jafar Panahi. El iraní reflexiona sobre el cine, la creación y el miedo en su país en Los osos no existen. El cine español nos propone dos relatos rurales muy diferentes. En uno, Laia Costa es una madre en crisis que huye al campo para encontrarse, y en Secadero, Rocío Mesa explora con realismo mágico la decadencia de una forma de vida. Tenemos también el gran reestreno del de Toro Salvaje de Scorsese, y en televisión, sí, lo que estáis pensando, analizamos a fondo el final de Succession, porque aún no nos hemos recuperado. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Tras ganar el Oscar a Mejor Película de Animación y convertirse en una de las sorpresas del año, vuelve la segunda parte de Spider-Man, El Multiverso. Ser Spider-Man es un sacrificio. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos. ¡Puedo hacer las dos cosas! Hay cine de terror que viene muy bien en la semana post-elecciones. The Boogeyman habla de sucesos inexplicables y terrores para la familia de clase media. Bueno, voy a dejar la luz encendida como está ahora. Luego, lentamente, empezará a parpadear hasta quedar a oscuras. Para que veas que no hay nada que temer. Y para los nostálgicos, no se pierdan La Vuelta de Toro Salvaje, la película de Scorsese con Robert De Niro, que vuelve a cines remasterizada. ¿Piensas que fui allí a correrme una juerga, ¿Crees que me corrí una juerga, no? Dime la verdad. Yo no voy por ahí de juerga. Eso son imaginaciones tuyas. Sí, ¿y qué más? Cuando consiga el cinturón de campeón, sí que me correré juergas. La ficción y la realidad del cineasta Jafar Panahi se dan la mano en un grito desesperado, el de Los osos no existen, una fantástica reflexión sobre el compromiso y las fronteras. Elena Trapé muestra el desencanto de una generación en Los Encantados, película con Laia Costa sobre la maternidad, la ciudad, el campo y la vida. La grieta dels encantats. Son unos seres que viven ahí. Es que son un poco raros, no les gusta a la gente, ¿sabes? Y si te acercas mucho te encantan, te conviertes en uno de ellos y ya no te puedes escapar. Y atención a Secaderos, es un drama rural de Rocío Mesa en el que habla de cómo el ambiente de un pequeño pueblo influye en varias generaciones de mujeres. Tú procura no venirme con un bombo. Mi mamá, si yo soy virgen. Virgen y santa. Virgen y santa. Santa y virgen yo a tu edad. Tira para abajo y mata a un conejo. No, por Dios. En televisión tenemos el final de una serie que marca un antes y un después. Nos despedimos de los Roy. Adiós, Succession. Soy óptimo. Para esta empresa soy óptimo para nosotros. Si los tres votamos, mantendremos el control. Si no, todo se acabó para siempre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, estamos bien. Estamos... Hola. Hola. Semana post-elecciones, pero ya preparando las nuevas. Post-Can Es también. casi post-Can, preparando los siguientes estrenos o los siguientes festivales. O sea, estamos en ese impasse, esperando que lleguen pues desde Flash o Indiana Jones, que son los blockbusters de este mes de junio que inauguramos. Pero de momento pues tenemos superhéroe de animación. Vamos a empezar con él. Es la primera entrega de Spider-Man, la película de animación que ganó el Oscar y que se convirtió en una de las sorpresas del año. Ahora llega la segunda con Phil Lord, Christopher Miller, Dave Callaghan, reactualizando a estos personajes de Stan Lee. Miguel Ojara. Esto fue idea suya. ¿Qué hay que hacer para unirse a este Spider-Team? Tú nunca podrás formar parte de esto y ni hablemos del Doctor Strange y el cerebrito ese de Tierra 19999. Venga, no te pases con el chaval. Tuvo un maestro terrible. ¡Peter! ¡Miles!
Pues la verdad es que la primera entrega tuvo un éxito, yo creo que en todas las facetas, taquilla, público y premios, acabó ganando el Oscar. Veremos qué pasa con esta segunda, si hace ese mismo juego en la taquilla también. Es muchísimo más ambiciosa, dura muchísimo más, hay más acción. Qué raro. Hay más, sí, ahora es todo a lo grande, esa sensación de crear evento, pero es verdad que fue una sorpresa incluso para ellos, ¿no? La dimensión de esta película a nivel de prestigio, de crítica y de el cine de animación, que ya sabemos que no es un género menor ni nada por el estilo, sino que es simplemente una técnica para contar la misma historia, y que ha sido una de las que ha obtenido mejores críticas del universo Marvel después de todo lo que se han gastado en actores y en tener a todas las estrellas en su universo. Bueno, pues hay también terror, que siempre suele funcionar entre el público en las salas, con The Boogeyman, terror sobrenatural, en otra nueva adaptación de Stephen King con Chris Messina, un terapeuta en duelo incapaz de hacerse cargo del dolor de sus hijos hasta que un paciente llega a sus vidas. Cuando no entendemos algo que nos asusta, nuestra mente intenta rellenar los huecos. A veces lo mejor que podemos hacer es hacerle frente. Bueno, voy a dejar la luz encendida como está ahora. Luego lentamente empezará a parpadear hasta quedar a oscuras, para que veas que no hay nada que temer. ¿Vale? Elio Castro, ¿qué da más miedo? ¿Los resultados electorales, la nueva convocatoria de elecciones o esta adaptación de Stephen King? Pues todo mezclado. La verdad es que da todo a la bastante... vez en todas partes. Sí, es bueno, y además es una película de cómo enfrentarse a los miedos. Está basada en un relato de Stephen King y me parece un poco hinchada la película, ¿no? Porque, en fin, yo creo que la anécdota es muy pequeña para luego todo el metraje también de la película, que se va haciendo larga sin que sea excesivamente larga. Pero bueno, es una película que se ve bien, que hay una serie de sustos así que te dejan un poco petrificado, pero habla de los miedos adultos, habla de los miedos infantiles y también de los miedos adolescentes, todo en el interior de una casa, de cómo prepararse para la pérdida de un ser querido también. En fin, yo creo que es algo demasiado visto varias veces, ¿no? Pero bueno, no deja de ser para los amantes del cine de terror pues una buena oportunidad para eso, echarse unos sustos a la espalda. Para exorcizar todo. Bueno, nos vamos a parar también en el reestreno de Toro Salvaje, la película de Scorsese que vuelve a los cines españoles remasterizada en 4K, un acontecimiento para volver a ver una de las películas clave en la filmografía del director neoyorquino, en la que De Niro interpretaba al boxeador Jake LaMotta, un papel con el que ganó el Oscar, por cierto. Por muy buen boxeador que llegue a ser, por muy bien que pelee, nunca podré enfrentarme a Joe Louis. Claro, él es peso pesado y tú peso medio. Nunca tendré la oportunidad de enfrentarme con el mejor. ¿Y sabes una cosa? Yo soy mejor que él. Y nunca podré demostrar. Y me preguntas qué me pasa. Pues ojalá que empezaran a remasterizar y a volver a poner en pantalla grande todas las obras maestras de Scorsese, que igual de aquí al estreno de Killers of the Flower Moon pues tenemos un acontecimiento semanal, ¿no? Ojalá. Pues, hombre, ojalá, y además es que esta película lo merece, y quien no la haya visto en pantalla grande, pues que Yo no la he visto vaya. en pantalla grande. Pues, yo tengo pensado ir. Es un espectáculo impresionante, y además, además no es una película única y exclusivamente sobre el boxeo, como siempre hace Scorsese, es una radiografía de la sociedad americana, su gusto por el triunfo, la fama, la decadencia, en fin, y con una interpretación magistral de Robert De Niro, y además, para quien le interese, que es que cambió completamente cómo se rodaban las escenas de boxeo, las películas de boxeo, con un blanco y negro espectacular y con un comienzo emocionantísimo. Alejándose de todo ese universo de Rocky y tal, como Scorsese logró reinventar. Y también es una película, aparte de que radiografía el alma americana, terapéutica en el sentido más amplio que tú hablabas, Elio, del éxito del fracaso, porque lo había experimentado muy bien Scorsese, ¿no? El éxito temprano con Taxi Driver y luego el fracaso con New York, y cómo de alguna manera esta película fue la que lo reconcilió para luego seguir su carrera, y lo rescató Robert De Niro cuando estaba en sus horas más bajas. Y ahora que, según la prensa americana, va a rodar una película sobre Jesucristo, una segunda, porque ya tiene una sobre Jesucristo, pero está con el beneplácito del Papa. Ha tenido un encuentro divino con el Papa, ya sabes. Scorsese y la religión también es otro de los temas que está siempre presente. Sí, está presente, y en esta película también. También, claro. También.
por supuesto. Bueno, pues con muchas ganas de ver lo que rueda este nuevo Jesucristo, que no sé si será Leonardo DiCaprio o Robert De Niro o a qué actor buscará. Bueno, vamos a cambiar Willem Dafoe, a Willem Dafoe otra vez. Sí. Le va a dar una segunda oportunidad. Se estrena también la ganadora del Gran Premio del Jurado en el pasado Festival de Venecia, Los osos no existen, del director iraní Jafar Panahi, por fin liberado y fuera de su país. Panahi ha pasado todo un calvario. Primero, prohibición de rodar en el país. Después, arresto domiciliario. Después, prohibición de viajar. Después, cárcel. Y finalmente, la libertad. Su situación política y personal ha invadido su cine, ya sea poniendo su cámara en casa, rodando su cautiverio, o en un taxi, como hacía en Taxi Teherán, o ahora que se ha ido a la frontera para rodar allí. Allí acontecen dos historias de amor de dos parejas, donde el poder y la frontera dificultan pues su vida. Salam. احوالشون چطوره؟ مرسی. چطوری خوبی؟ قربونشون. بچه‌های گیروز چطورن؟ همه خوب. شما خوبی؟ روستا خوبه؟ Pues se vio como un acto de protesta cinematográfico. ¿Qué te ha parecido, José? Pues es increíble, es una peli buenísima, es fantástica por todas las ideas que maneja y por cómo las maneja desde una escasa recursos, ¿no? O sea, una escasa disposición de recursos, lo que utiliza Panahi en esa frontera con Turquía, donde atisba el mundo donde podría salir, pero no le dejan salir. Y la verdad es que trabaja muy bien la idea de frontera a la película, desde el relato y desde la ficción, la idea de frontera para esos personajes que habitan la película, la frontera cinematográfica también para él, porque es un director que se interpreta a sí mismo, obviamente, y que dirige una película a distancia. Esa película también habla de las propias fronteras, de la propia identidad iraní, de cómo subvertirla para poder salir del país. No sabes si es realidad, si es ficción lo que está rodando, si los personajes están interpretando, si está pasando lo que no está pasando, y luego en su propio universo de la frontera, en un pequeño pueblo donde se refugia con unos habitantes que lo acogen, también vive, ¿no?, esa idea fronteriza. Y sobre todo hay una idea muy interesante, más allá de todo lo metacinematográfico y lo referente a su cautiverio y a su persecución por el régimen iraní, que es la idea del miedo, ¿no?, cómo manejan el miedo en todas las historias paralelas que hay y que se van superponiendo como capas, que da título a la película, esa de Los osos no existen, ¿no?, cómo intentan atemorizarlo con cuidado que viene un oso. Y también la idea de la relación de la sociedad iraní con la imagen, ¿no?, y con la represión y la imagen como elemento sospechoso, que claro, recorre el cine de Jafar Panahi y recorre esta película por la sospecha de que está rodando una película y cómo la tiene que rodar, en qué condiciones, y por la historia paralela que se desarrolla, pero muy importante, de unos jóvenes enamorados, ¿no?, y una supuesta imagen que toma este director Panahi de ellos, y la necesidad de tener esa imagen como sospechosa para cometer la represión, ¿no? Y la verdad es que es una película fantástica por cómo dialoga con todos los temas del presente. Elio, es que con Panahi se rompe un poco eso de separar la obra y el autor, porque él mismo ha hecho de su obra pues su propia persona en el centro, ¿no? Sí, la reivindicación, no solamente él, sino muchos cineastas y directores iraníes, de la libertad de expresión como máxima bandera, ¿no? Como tienen que andarse con muchísimo cuidado con lo que filman, con lo que dicen, con lo que manifiestan, porque le puede pasar lo que a él, ¿no?, que con sus huesos en la cárcel o prohibición directamente de filmar. Y a mí lo que más me sorprende es precisamente un poco lo que decía José, que con ese minimalismo, o sea, que es capaz de trasladarte las ideas o lo que está sucediendo en una sociedad tan cerrada como es la iraní, pues desde dentro de un taxi, por ejemplo, como vimos en la anterior película, ¿no? Cómo juegan esos pocos elementos que tienen y cómo lo explotan al máximo, ¿no? Muchas veces se dice que esto solamente ocurre en las sociedades cerradas y en las dictaduras, ¿no? Y en España también ocurría durante los tiempos del franquismo, o sea, cómo eran capaces de directores, por ejemplo, como Carlos Saura, pues a analizar las esencias de la propia sociedad en la que viven con muy pocos elementos. Con la censura, Claro, con la censura que hay encima, ¿no? Y esto es lo fascinante que hay en él. En fin, esperemos que las próximas películas siga teniendo el mismo genio y con máxima libertad. Sí, total, porque yo creo que hay como una evolución en las tres últimas. En esto no es una película, pues es verdad que casi el artefacto de rodar desde dentro de la casa como que se agotaba. Evidentemente los recursos eran muy escasos, ¿no? Y casi como que, se agotaba un poco. O en Taxi Teherán era fantástico cómo iba subiendo esa gente, cómo iban contando las historias, pero yo creo que aquí hay un grado más de complejidad, de cómo contarse, de cómo también transgredir las normas, porque en un momento
momento dado se plantea la posibilidad de que él las transgreda o no, ¿no? Y de que las transgreda además filmándolo, ¿no? Que eso queda para la posteridad. O cómo la propia presencia de Panahi en ese pueblo fronterizo afecta a una comunidad que solo quiere vivir en paz y que no le molesten, ¿no? O cómo no quieren dejarse ni fotografiar por los demás, o cómo él maneja una historia por Zoom. A mí el inicio me parece fantástico, porque no sabes si es ficción o realidad, pero ves a una mujer sin velo, con lo cual intuyes que no es Irán, porque ahí no puede ocurrir eso, ¿no? Todos los pequeños detalles que él va dando me parecen magistrales, como lo cuenta, y me pareció a poco ese premio en Venecia, porque era una película que realmente no solo estabas premiando el compromiso de un director, sino que estabas premiando además una inteligencia brutal a la hora de contar una historia con recursos escasísimos, con actores. Hay un momento dado en que el jefe de sonido aparece y se convierte en actor, ¿no? Es como todo un juego que la verdad que a mí me ha gustado muchísimo, y luego deberían darle un premio a Jafar Panahi, porque todos los carteles de sus películas son maravillosos. Entonces, ojalá premio feroz al mejor cartel especial para toda la filmografía de Jafar Panahi. Bueno, y si hay una historia donde la política de un país acaba conformando las vidas de sus habitantes, o casi diríamos la política de un continente, Rebel, una película belga que viene con sello de Cannes, donde un joven decide ir a Siria para ayudar a las víctimas de la guerra, pero allí se ve obligado a unirse a un grupo armado. Kamal Wasaki es un famoso cantante local. Reapareció en Siria el otoño pasado haciendo trabajo humanitario. Pronto estarás orgullosa de mí. ¡Rápido, rápido! ¡Sigue vivo! Eres mi hijo y te quiero. Y vamos con cine español. Empezamos con Els Encantats. Los Encantados es la película de Elena Trapé, una crónica del vacío en las ciudades actuales a través de una madre separada que pasa su primer fin de semana sin sus hijos y que decide refugiarse en la casa de la infancia en el monte. Laia Costa protagoniza esta historia junto a Aina Clotet y Daniel Pérez Prada. Me gustaba justamente centrarme en el dolor respecto a la separación de un hijo, porque las historias sobre parejas ya las hemos visto muchas veces, el impacto que tiene una ruptura en la pareja y tal. Pero claro, cuando hay niños, una separación se vive de una manera muy distinta. Hola, mami. Hola, amor. He caigut a la bici nova. Quina bici nova? Mira, Guillem, vam dir que la bici li regalàvem als dos. Hay un momento en que tú pones el piloto automático y las circunstancias te van empujando, ¿no? A cierta edad que ya entras como en este mundo de pareja y ya como que todo viene solo. Imagino que por eso hay tantas historias sobre la crisis de la mediana edad, que es justo el momento en el que tú ya has hecho todo el tinglado y has como satisfaciendo todo lo que la sociedad espera de ti y se despierta una voz que te dice, pero esto era lo que tú querías, ¿no? Al final, en estos relatos sobre la crisis de esa franja de edad, lo que hay detrás creo que es eso, ¿no? Que tu voz quizás ha quedado un poco ensombrecida por las expectativas y por el motor que se pone en marcha y que te tira solo y de repente dices, vale, un momento, ahora que ya lo he hecho, ¿esto era lo que yo realmente quería o no? Això, la paciència és una merda si no és la persona. És complicat. Tampoc us podeu creure que una primera relació de parella dura per sempre, no? Tontos no som. No. Sí, está por un lado esta contradicción que dices, ¿no? De tener un personaje que como madre pues está preocupada de no estar y que quiere cuidar a su hija, y al mismo tiempo cuando ella es hija siente esos cuidados como algo que la ahogan y que es como, mamá, déjame mi espacio, ¿no? Y me parecía una contradicción muy bonita. También pensando que pues eso, al menos hasta mi generación, que las cosas afortunadamente también cambian, pero la voz del ámbito doméstico es femenina, es la voz de las madres, son las personas que nos han programado y diseñado, ¿no? Cuando tú piensas en cómo tienes que hacer la cama, cómo tienes que recoger tal, todo esto te lo ha enseñado tu madre. Y esa voz femenina que siento que es la que nos ha programado muchas cosas de nuestra intimidad, pues me gustaba que estuviera presente también, perquè està sempre allí. Res, que és molt bonic això que dius. Bonic, els meus collons. No m'he estat l'hòstia d'anys treballant per arreglar el poble perquè m'acabeu enterrant a les putes Corts. No. Bueno, tranquil, ma mare no té intenció de morir-se. Para nosotros La Vall Fosca no es un decorado, es el lugar donde tenía que existir la película, no podía existir en otro lugar.
hemos intentado eso, ¿no? Que la gente de allí también se sienta un poco representada en lo que ve de los paisajes, siendo muy consciente que la mirada es la de una urbanita que idealiza estéticamente la vida rural, porque en el fondo la vida rural no es subo a mi casa y tengo tiempo para mí, la vida rural es me levanto súper pronto, estoy trabajando en el campo y luego me cuesta la vida, o sea, es muy complicado. Hola, me he escapado un poco antes. No es un punto de partida consciente. Seguramente como las tres se ubican en momentos de cambio muy particulares, el desencanto surge de manera muy natural porque son etapas en las que se tienen que gestionar pues eso, las expectativas versus la realidad y todo lo que no va a suceder y ese desengaño o desencanto. La grieta dels encantats. Son unos seres que viven ahí. Es que son un poco raros, no les gusta a la gente, ¿sabes? Y si te acercas mucho te encantan, te conviertes en uno de ellos y ya no te puedes escapar. Bueno, pues ¿qué os ha parecido Els Encantats, Celio? Pues mira, a mí he tenido una sensación con la película de que me parecía, no digo una continuación de Cinco Lobitos, pero el personaje de Laia Costa, que es la protagonista, la vemos en Cinco Lobitos muy pegada a su hija, sin que se pudiera desprender de su hija, todos los problemas que tiene pues desde el momento de nacimiento, y aquí es justo lo contrario, ¿no? Que es cómo es ese dolor de la separación de su hija en un divorcio muy reciente, ¿no? Como esta mujer va asumiendo que su relación con su hija va a ser muy diferente, van a tener probablemente una custodia compartida, aunque no se menciona así en la película, pero que va a tener pues algún momentos a lo largo de los meses, a lo largo de las semanas, en que no va a estar con ella. Y ese dolor, en la película lo que cuenta es cómo lo va a ir procesando, cómo se va haciendo a esa nueva situación de, bueno, inventarse o reinventarse una nueva vida para ella. A mí Elena Trapé es una película que, o sea, es una directora que me gusta mucho, me gustó mucho Las distancias, y ahí abordaba también pues un proceso parecido, pero con los amigos, ¿no? Es decir, cómo se rompe la amistad y cómo se recolocan esos amigos de la universidad, y cada uno va tirando para una nueva vida. Y esta es en la pareja, ¿no? Entonces, me parece un cine complicado, difícil. Quizá me gustó un poquito más Las distancias que esta película, pero sí que me parece que es una película, precisamente por lo bien interpretada también está por Laia Costa, de esa mujer que cómo va procesando esa nueva situación en su vida y cómo va asimilando ese dolor interno que es eso, separarse de su hija. A mí me ha gustado mucho. Bromeábamos con ella que si era una directora del desencanto, porque también en Blog hablaba de ese desencanto de adolescentes en un instituto que, bueno, pues con una cosa terrible entre manos, ¿no? Y cómo había ido cambiando y mostrando el desencanto en determinados momentos de la vida, ¿no? Luego la amistad, como decías, y ahora este dolor de la ruptura de una pareja. Y a mí me gusta especialmente el momento en el que, bueno, pues te das cuenta de que toda tu vida no es que no ha servido de nada, pero que, bueno, de alguna manera te has equivocado o no era eso, ¿no? O que no has conseguido el éxito personal o laboral que todo el mundo espera de ti, ¿no? Que espera de una generación que tiene que cumplir determinados procesos y, bueno, muchas veces eso lo has cumplido, pero luego se rompe y no queda, ¿no? Entonces ese vacío de hacia dónde tirar, dónde ir y ese refugio en esa casa con esos paisajes tan ariscos, esa montaña, ¿no? Ese no saber encender la leña, que yo ahí me identifico mucho porque no sabría hacerlo, me parece que me gusta mucho cómo hace ese viaje personal, también la torpeza de volver a ligar, con alguna escena más cómica, o el volver a reencontrarse con una infancia, con un tiempo que piensas que es feliz y que luego tampoco lo fue tanto, ¿no? A mí me gusta mucho la relación entre las madres, lo que se va heredando. La verdad es que es una película que cuanto más parece pequeñita, pero yo creo que cuanto más la piensas, más capas tiene. Sí, hay otra cosa, hay una cosa que es eso, la figura de la madre que siempre está presente, ¿no? A lo largo de toda la película, y también hay una cosa que es divertida, que es como ella mira a la generación más joven, ¿no? Que cree todavía en el amor y en la posibilidad de vivir una pareja para siempre a pesar de las dificultades y tal. Y entonces esa mujer ya de 30 y tantos años como va diciendo, pero de verdad ¿os creéis que esto va de esto la vida, ¿no? El amor para siempre. No, me parece eso lo que dices tú, que sí, que da para reflexionar mucho. Y para no comer setas nunca. Eso es. No, y hablaba Elio de, bueno, la relación que puede tener con Cinco Lobitos. Nos falta saber si también puede funcionar como prólogo de Un amor, de la nueva película de Coixet. Claro, la trilogía. Que
puede ser la trilogía de Laia Costa, ¿no? De que se quede en el campo con un carácter avinagrado, que es más o menos lo que cuenta esa adaptación de Sara Mesa, pero no, fuera de bromas, la verdad es que es una película súper interesante por lo que plantea, por ese vacío y también por cómo lo hace, ¿no? Porque es ese momento crítico, pero que tú no sientes que es crítico, en el que has tenido una vida, tienes trabajo normal, una vida muy normal, te separas de tu pareja, pero estás con tu hija, pero la custodia compartida le toca a él, y en ese momento tú te ves sola en el espacio con ese silencio, ¿no? Que te rodea cuando no está un niño presente, y dices, ojo, y te pones a replantearte. Por eso me gusta mucho cuando ella decide reencontrarse con su mundo anterior o con Tomatierra, como decía Elena Trapé, que tampoco es la solución solo ese reencontrarse, y cómo trabaja las respiraciones de la película. Me gusta mucho, aparte del trabajo de Laia Costa, cómo respira ese personaje y cómo va increciendo, ¿no? La progresión dramática de la película hasta que ya estalla y entiende más o menos o empieza a entender lo que no se había planteado, cómo se lo ha planteado, cómo salvarse a sí misma, cómo curarse a sí misma. Y la verdad es que es un recorrido del personaje y un trazado del personaje, del arco dramático, súper interesante, que está muy bien escrito y muy bien interpretado indudablemente por Laia Costa. Es que es buenísima Laia Costa, la verdad. Sí. No, y una mención a Ainara Elejalde, la hija de Carra. Sí, es verdad, que está también muy bien en la película. Muy bien. Bueno, hay más drama rural en el cine español. Secaderos, de Rocío Mesa, ha ido cosechando buenas críticas a su paso por los festivales. Es una fábula sobre la identidad y la libertad, ubicada en un pequeño pueblo que se convierte en el paraíso para una niña que viene de la ciudad, pero también en el espanto para un adolescente que vive allí. Dos historias de dos mujeres en medio de ese lugar donde ocurre el secado del tabaco y donde el realismo y la poética se dan la mano. Esta película ha sido rodada en la Vega de Granada, que es de donde yo soy. Y el germen de esta historia de Secadero pues surge cuando yo soy niña y juego en esos campos de la Vega y veo esos secaderos de tabaco ya casi en desuso, que se me antojan guaridas de seres mágicos, de criaturas, de monstruos, ¿no? Porque son como estructuras arquitectónicas muy grandes, más grandes que las construcciones normales, que las casas, y en la imaginación de una niña pues a dónde van, ¿no? Luego de mayor pues empiezo a relacionarme con estas estructuras arquitectónicas de otra manera, porque empiezo a comprender que ha habido una crisis económica debido a la desaparición de lo que era un monocultivo en la Vega de Granada y todo lo que supone eso a nivel de idiosincrasia, de cultura, y a partir de ahí pues empiezo a investigar y a crear esta historia y estos personajes que acabamos encontrando además en esa misma Vega granadina, ¿no? Es por el secadero. No la de Mahuerta. Y ya sabes que lo hemos vendido. Yo lo sé. Lo hemos hecho por nuestro hijo. Yo lo sé, pero yo no quiero que lo tire. Yo quiero que demos un paseo y que lo veamos. Yo no quiero que lo tiren y que hagan casa. Quiero verlo allí. De forma inevitable, pues claro, tengo una tendencia a escribir personajes femeninos porque son con los que más empatizo, y el privilegio de poder poner el foco y la luz en las mujeres en el entorno agrario, tan invisibilizadas, no solamente en el cine, sino en sus propios contextos, ¿no? Y darle el espacio para que ellas cuenten sus propias historias, porque en este caso trabajar con actrices no profesionales pues te facilita que la historia de las actrices se acerque mucho a la historia que estamos contando en la película, y que el proyecto esté vivo y que nos acerquemos a un cine en el que el proceso es tan importante como el propio resultado. No sé lo que va a pasar. Yo sí sé todo lo que quiero. ¿Y qué quieres que pase? Pues estar contigo, tener niños, tener una casa, un trabajo, y vivir tranquilo aquí en el pueblo. Ya, pero es que yo no sé si esa es la vida que yo quiero. Secaderos pretende pues mostrar esta dualidad que hay en nuestra relación con los pueblos y con lo rural, ¿no? Representada en este caso por una niña y un adolescente, cada una con una visión diferente de este espacio, sin llegar a juzgar, presentando un poco cuáles son los hechos, explorándolos, preguntándonos cosas sin dar ninguna respuesta, y tiene muchas capas. Y efectivamente una de ellas es muy política, porque un poco toca el tema de pues la expansión inmobiliaria tan bestia que ha habido en la Vega de Granada, que son terrenos de regadío que hay que cuidar y que se han comido mucho terreno agrario, ¿no?
Y luego pues vemos otros temas, ¿no?, que creo que pueden conectar tanto con las personas que pasan verano en el pueblo, como con la gente que es de pueblo, como con las personas que anhelan desde un entorno urbano pasar tiempo en el pueblo y que probablemente lo estén romantizando. Y bueno, pues tocamos ahí un poquito de todo, sobre todo a través de voces femeninas, ¿no?, de una generación de mujeres que nos representan cada una de ellas una de las opciones o de las posibles aristas o prismas o puntos de vista de estas zonas rurales. ¿Y tú qué haces así? ¿No vienes o qué? No, yo no voy hoy. ¿Por qué? Me quedo con tu abuela, que no está bien. ¿Y no me puedo quedar yo? Hoy te vas tú a trabajar. Yo creo que podríamos ver 1000 películas rurales y cada una va a ser diferente y va a tener esa mirada de ese autor que la está haciendo, ¿no? ¿Cuántos thrillers hemos visto? ¿Cuántas películas policíacas? ¿Cuántas películas de la ciudad de Manhattan? Todas son diferentes. Nunca nos ha pesado. ¿Por qué nos va a pesar ahora acercarnos a la tierra? Soy una nube que la lleva el viento. Pues a mí me ha parecido muy, muy, muy interesante lo que propone. Me encantan esas actrices y me identifico con lo de Baja por el conejo. En Elda se hacía. Total. Solo digo eso. A mí me parece una película preciosa y emocionante. Me ha emocionado muchísimo como andaluz también, aunque no tengo nada que ver con la Vega Baja granadina. Y hablábamos de diálogos entre películas. Qué curioso que nos llega a final de temporada del cine español esta película que dialoga totalmente con el agua, desde las leyendas, lo mitológico, el realismo mágico, lo fantástico, desde un lugar más luminoso quizá, y cómo teje esta historia familiar de herencias, del secadero, la decadencia de la tierra, la y de corrupción urbanística. Eso es, el avance inmobiliario, la especulación, y cómo estas mujeres, para una es una cárcel, ¿no?, vivir ahí, para esa adolescente, como pasaba en el agua, y quiere huir de esa ciudad, y cómo traza también, hay imágenes muy potentes en la película, preciosas, con el realismo de esa criatura fantástica que, por cierto, la han hecho los responsables de El laberinto del fauno, y es totalmente artesanal, y la verdad es que es una peli que me ha gustado muchísimo. Soy una nube que la lleva el viento y voy flotando sobre el mar. Ayer quise llorar, por cierto, mas todavía no era tiempo. No era tiempo, pues el viento me guiaba, te abordaba. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y esta es la sintonía que aterroriza cada semana a Julia, nuestra técnico, porque sabe que llega el momento de los spoilers y a nosotros nos pone casi, no sé, como en una áurea de analistas electorales. Dani Garrán, José Manuel Romero, llega al final de Succession. Madre mía. Destrozado qué estoy. Viaje, Pepa. No creo que me recupere en mucho tiempo. Avisamos de que sección con spoiler. Sección con spoiler. No queremos ahuyentar a nadie. Bueno, vamos a evitar ser muy explícitos, pero sí, es que para comentarla hay que contar las cosas que han pasado en estos últimos capítulos. Bueno, durante las 4 temporadas de Succession, el creador Jesse Armstrong, digamos que ha explorado los vicios del poder, la influencia, los privilegios, pero también ha recorrido los dilemas emocionales de sus personajes imperfectos, rotos y destinados a la degradación moral. Sí, lo que comenzó como una adaptación del Rey Lear de Shakespeare, una serie basada en un esquema calculado de traiciones y alianzas en la búsqueda de un heredero para la fortuna de un padre, se ha convertido en la nueva joya de la corona de HBO, como un retrato de las miserias del capitalismo feroz, la corrupción empresarial y la influencia de las élites en el poder. Succession ha llegado a su fin después de 39 capítulos y por ahora con 13 Emmys en su poder. Seguramente la lista aumentará. Durante todo este tiempo hemos debatido acerca de cuál de los 3 hijos de Roy conseguiría hacerse con los mandos del gigantesco imperio empresarial Waystar-Royco, que controla la cadena pública la cadena de noticias más importante de Estados Unidos. Y podría controlar la pública también. La pública también. Lo que quiera. Dale Telemadrid. Kendall, Siv y Roman han pasado por muchísimas alianzas, traiciones y pactos, y hasta el último momento sus preferencias no han dejado de cambiar. Te quiero, Siv, te quiero un huevo, pero no podemos llegar por las buenas y decir que nos plantamos contra el acuerdo, que tenemos una idea brillante, pero que nos liderarás tú cuando ayer mismo bailabas a su son. No podemos.
ni decir que es Roman porque le falta imagen y encima ahora da pena. E igual peta. Así que, como es lógico, quiero ser yo. Pero de verdad creo que cualquiera objetivamente diría... Los Ángeles, mi perfil, experiencia, posición, deseo, mis declaraciones. ¿Debo ser yo? Si queremos conservar la empresa para nosotros, para mis hijos, para el tuyo... Madre mía, es que... Te has quedado embobado. Sí, no, es que estaba pensando lo de empezar una frase, un alegato diciendo... Te quiero un huevo, pero... Y ahora la ristra de condiciones para quedarme yo con el imperio. Bueno, después de la muerte, como saben, del patriarca, esto es un spoiler de hace 6 capítulos, en el inicio de esta temporada, la batalla de los vástagos se vuelve despiadada, como escuchamos, más que en dilemas financieros. En estos últimos capítulos hemos asistido a una exploración del sufrimiento, del desarraigo y de las heridas por resolver entre los vínculos emocionales de los hermanos. Todos se van dando cuenta de que ninguno tiene la capacidad de vencer a los demás, ni de despegarse de la herencia que supone un apellido como el que tienen. Soy óptimo. Para esta empresa soy óptimo para nosotros. Si los 3 votamos, mantendremos el control. Si no, todo se acabó para siempre. Ajá. Y ocurre una cosa, que soy un pistón hecho para una sola máquina. Y si no me dejas hacer esto... Mira, esto es lo único que sé hacer. No eres el centro de todo. Lo sé. Tú no eres el más importante. Yo no creo que lo sea. Sí que lo crees, por supuesto que lo crees. Lo crees. Es una estupidez. Los 3 sacamos algo con esto. Votarías contra ti misma, ¿te das cuenta? Sí, escucha, por favor. Te ruego que me escuches. Estoy capacitado. Considero que no se te daría bien. Otro silencio. Estaba escuchando la banda sonora por detrás. Bueno, estas luchas internas se han sucedido bajo la atentada mirada de Matson, el líder de la empresa tecnológica que amenazaba con el asalto a la corporación familiar. El final de la serie es tan desolador como coherente con esa traición de la que todos han sido partícipes en algún momento. Al final, Logan Roy es poco más que un recuerdo, la empresa otro recuerdo lejano, y los 3 hijos han resultado incapaces de gestionar todo lo que tenían entre manos. Un cierre que coloca las piezas de un rompecabezas retorcido en el que todos ocupan un lugar que en mayor o menor medida han ido labrando. No estoy buscando ningún socio. Solo estoy buscando una cara visible. Porque, escucha, vamos a dejar la empresa en los huesos, vamos a apurar hasta el máximo. Va a ser desagradable. Por eso necesito un absorbe hostias. Cuando esté, dale que te pego, haciendo lo que mola. Claro, eso es lo que necesito. ¿Lo ves un problema? No, tío. No, lo puedo hacer. Logan 2.0. Solo que esta vez es un chico sexy. Es tremendo este momento. El mamporrero de Succession. Bueno, mucho que comentar, la verdad, después de este final de la serie. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo podemos interpretar ese final? Decía Dani, coherente, pero desolador de esta última temporada. Es que hay tanto por comentar, vamos a empezar un poco para calentar. Bueno, pues es un capítulo fascinante, un final que tiene mucho, porque son varios finales, creo yo. De hecho, juegan con nosotros bastante, llevan jugando todo este tiempo, es un gran culebrón moderno lo que es Succession, pero aquí juegan de forma un poco retorcida, porque emocionalmente con el espectador, aunque sean muy cabroncetes, son nuestros cabroncetes con los que hemos estado pues 5 o 6 años. Y el capítulo que dura hora y media, pues tiene, en mi opinión, 2 finales. Un final emocional de los 3 hermanos reunidos en una casa familiar, no vamos a decir mucho más de ese aspecto, y que realmente te los crees, te reconcilias de que pueden llegar a ser 3 hermanos que se lleven bien, ¿no? Y luego está el final financiero político de su historia, que difiere en ese momento del emocional, pero que indudablemente implica la decisión que ha tomado cada uno y cómo se mueven esos peones, que es de lo que se ha tratado toda la serie, ¿no? De quién se quedaba con el pastel. Y la verdad que es desolador por el camino que se le abre a la protagonista femenina, a Shiv, que toma una decisión que puede parecer muy conservadora, pero yo creo que ideológicamente es muy coherente con el mundo en el que vivimos y con las posibilidades que puede tener en una empresa así. También Roman, que es el personaje quizá más roto y débil en algún sentido por el acoso de su hermano, como se ve en la escena final prácticamente. Y Kendall, que ha sido alguien que lo ha perdido todo o sea, que ha labrado ese camino, como decía Dani, a lo largo de tantas temporadas y ha ido perdiendo por el camino absolutamente
sabe todo, y lo único que quería lo pierde en el último segundo de la forma más cruel, pero a la vez de la forma más consecuente, creo yo, como está escrito el personaje. A mí me parece que es un final completamente coherente. No es el final que más me hubiera gustado a mí, pero al final yo creo que los tres hermanos pierden absolutamente todo. O sea, es verdad que Sib toma una decisión al final, pero esa decisión le va a apartar de su familia, de sus hermanos, y me parece que todos acaban perdiendo, y al final Succession es un poco la gestión, más que del éxito, del fracaso familiar, emocional, personal, de todos y cada uno de ellos. Estoy de acuerdo con esos dos finales que dices tú, José. Esa conversación en esa cocina me parece súper tierna, me parece todo un regalo, ¿no?, que nos hace el creador al espectador. En parte, al final queremos eso, o sea, lo que buscamos es que los hermanos hagan piña, los hermanos se queden con la empresa, estén unidos y haya un final feliz. Pero yo creo que a esta serie lo que le pegaba era pues este final, un final triste, un final desolador en el que todos están perdidos en la vida y empresarialmente, y me parece uno de los grandes finales de las series de HBO. A mí o sea, quiero decir que independientemente de cómo queden cada uno de los personajes, ¿no?, y de si han sido coherentes o no, y es verdad que la serie durante toda la temporada ha hecho continuamente lo mismo. Cuando parecía que estaban divididos, los volvías a juntar, y cuando se volvían a juntar se iban. O sea, ha sido una serie en la que en cada capítulo había unas alianzas distintas y unas rupturas nuevas, y eso, que en cualquier otra ficción puede resultar un rollo macabeo y algo que no te crees o que te saca continuamente, en esta, por cómo está hecho o por incluso por el contexto, ¿no?, en esos si nos fijamos en la política, al final esas alabanzas, o sea, no es de extrañar que de repente haya políticos que dejen un partido y luego apoyen otro. Quiero decir, voy a pensar en Íñigo Errejón y Sumar, ¿no? Íñigo Errejón se va de Podemos precisamente porque entra a Izquierda Unida y ahora de repente está con Sumar. Quiero decir que el mundo da muchas vueltas, las alianzas y la lucha por el poder dan muchas vueltas. No estoy comparando a la izquierda con Succession, pero sí que quiero decir que cuando se lucha por el poder, las alianzas no son siempre las mismas, ¿no? No todo es ideológicamente puro, hay muchos cambios, y lo que muestra esta serie es precisamente eso. Lo que pasa que lo hace desde el lugar quizá más ajeno a nosotros, que son esos millonarios que no cogen, ya ni siquiera cogen coches, que en esta temporada ¿cuántos aviones y helicópteros han cogido? Es que está más que en el Festival de Cannes, bueno, más que todo el Festival de Cannes. La huella de carbono ¿cómo está? Va fuertecita. Y sí que creo que es un final que ideológicamente tiene su aquel, porque al final es una vieja cultura empresarial frente a otra nueva, ¿no? Son los herederos que se quedan al margen y arribistas que llegan, y que son cosas que podemos ver en la política, en la empresa, en el mundo de los medios de comunicación, en muchos sitios, ¿no? Entonces, que creo que sí que es una serie acorde con el mundo que está contando. Por supuesto, lo cuenta desde el artificio, eso hay que tenerlo claro. Sí, no, indudablemente, y de hecho en esta última temporada, y especialmente en el capítulo final, ha hecho bastantes malabarismos a la hora de los giros, que en un momento, en esa hora y media de capítulo, tú dices, oye, no vale tanto giro, tanta carta en la manga como en alguno, sobre todo en la relación con los hermanos, porque lo interesante desde la muerte de Logan Roy ha sido cómo ha crecido la serie con ellos tres, y cómo los tres han ido moviéndose, porque al final todo ha sido una coreografía. Lo que sí que creo que la serie, más allá de todo lo empresario, lo político, que es apasionante, que refleja nuestro mundo, y que incluso el creador deliberadamente en esta última temporada lo ha acercado con paralelismos muchísimo más evidentes a la realidad sociopolítica americana, sí que tiene una cosa que es el peso del padre, y es una serie trágica en el sentido de la figura del padre, cómo condiciona a esos tres hijos, especialmente al gran protagonista que es Kendall. Los otros dos es verdad que han tenido muchísimo protagonismo, pero Kendall se lleva el plano final, es decir, eso también es una declaración de intenciones, y es como un padre le arruina la vida también a un hijo por la manera en el que, cuando dice a los 7 años, me prometió esta empresa, claro, ¿no? Y como el padre es el que lía la madeja de algo que indudablemente en un mundo antiguo el hereu, ¿no?, el mayor de la familia, heredaba la fábrica, eso heredaba la casa, heredaba todo. Y cómo luego malmete para romper eso, no por una cuestión de no es justo que el mayor herede, tendrán que heredar todos, sino simplemente, no sé si por maldad o porque ve que está en juego su empresa. No, nunca lo sabremos, porque Logan ya al final intentas entender cómo un niño de 7 años puede gestionar que vaya a heredar un imperio sin el más mínimo atisbo de amor.
ni siquiera de cariño de ese padre, ¿no? Esa crueldad que tenía Logan Roy, que era como muy ambivalente con ellos. Y es verdad que en el personaje de Shiv sí que ha habido algunas migajas o algunas señales de la influencia de la ausencia materna, como a ella la había condicionado en diferentes momentos de su vida. La verdad es que nos da para un análisis de 3 horas, porque es apasionante. Pues bueno, la cena que estábamos escuchando de Lucas Matson, que puede ser pues un pope nuevo de los medios tecnológicos, ¿no? Un Zuckerberg, un Elon Musk, salido medio de Foro Coches, que lo que decía Pepa Rivista, pues sí, es que representa esa cultura donde los empresarios post Segunda Guerra Mundial, hechos a sí mismos, pues sus imperios no lo han heredado los hijos ricachones, y al final se los han quedado pues los nuevos supuestamente visionarios del Silicon Valley, que replican muchas de las dinámicas laborales que son antiguas. Y luego a mí también me gusta pensar y me gustaría que fuera verdad que las decisiones empresariales, incluso las decisiones políticas, como pasa en Succession, hay muchas veces que se toman desde la rabia. En una noche electoral, dices. Desde el rencor, desde la rabia o desde el amor, más allá de intereses, ¿no? De mirar a largo plazo, en futuro. Bueno, las decisiones que ha tomado Shiv en el último capítulo, es verdad que está pensado para su futuro, para el de su hijo, pero también hay una parte como de rabia, del momento de no quiero verte ahí, aunque seas mi hermano, ¿no? De te quiero mucho, pero no te soporto, que esa es como la frase que hace. Y no sé si en el mundo real, empresarial, a estas altas esferas pasará eso, pero es verdad que hay una parte también como de que te sale de dentro en ese momento y es irracional. Estoy buscando paralelismos con otras grandes familias españolas que hayan heredado tanto, además, pero claro, ese imperio desde el complicado. absurdo se toman muchas decisiones, como en ese gran capítulo de la noche electoral, ¿no? Donde tú ves en manos de quién estamos, de qué televisión declara la victoria de un presidente americano mientras alguien le mete en los ojos un líquido. Al único sensato, el wasabi. Sí. Claro, es que cuando vemos ese tipo de análisis nos echamos a temblar, porque al final la campaña que da la victoria a Trump es una campaña similar. No voy a meterme en jardines hablando de España, pero en realidad el peso de los medios de comunicación es complejo, muchas veces cuesta, que lo denuncia pues es señalado también, y aquí se ve claramente esas connivencias. Claro, son 3 hijos locos, porque el padre es verdad que era como, bueno, teníamos cierta afinidad pero el padre ideológica, pero el padre siempre se mantuvo al margen, ¿no? Quizá como que sí que marca una era, un cambio de era en el que todo es a calzón quitado, da igual, ¿no? Sí. O sea, da igual, porque ya, bueno, pues di que han ganado las elecciones en Wisconsin, ¿qué más da? Pero hay una mezcla de maquinación y capricho, ¿sabes? Como de que también en las series se mueven en esa línea, que a mí me parece muy complicada, de no tomar esas decisiones como de forma muy, muy directa o tal, sino que muchas veces son a tropezones, como se desarrollan los personajes en decisiones importantísimas para el futuro, que para ellos les da igual porque su futuro no va a cambiar, porque claro, tienen asegurado ese dinero. Entonces es muy interesante. Acordaros cuando Roman despide a la ejecutiva de Hollywood que hacía películas simplemente porque le contesta mal, ¿no? Bueno, y Greg con el Zoom, despidiendo a todos los corresponsales de todo el mundo, y le dice goodbye y apaga el Zoom. Bueno, eso lo han hecho empresas. Total. O sea, muchas empresas tecnológicas han despedido por Zoom. O sea, y aquí vemos al sueco, lo primero que pide es una escabechina, ¿no? Que va a despedir a gente, pero que ahora lo va a hacer un chico sexy. Y qué bien están los actores. Vamos a hablar, porque después de este final con giro incorporado, pues es verdad que cada uno de los protagonistas, como hemos ido contando, queda relegado a un lugar diferente, pero es verdad que todos acaban perdiendo mucho de lo que tenían. Quizá Kendall, como decíamos, con ese plano final, pues es el que acaba un poco más desolado. Sí, el personaje de Jeremy Strong, con el que ha ganado el Emmy, es uno de los que más peso ha tenido siempre como heredero del Imperio Roy, después de un encuentro con sus hermanos que resulta incluso tierno, y de la gran pelea que hace que su sueño se desmorone. El personaje camina deambulando sin rumbo frente a una simbólica estatua de la libertad. El actor ha contado en el podcast oficial de la serie cómo ha sido enfrentarse al final de esta etapa de su carrera. I think I felt that the journey through this episode was, winding the bow back. Dice el actor, creo que el final a lo largo de este episodio consistió en hacer retroceder el arco del personaje lo más posible para alcanzar su objetivo final, que es alguien que lo ha perdido todo. Ha perdido a su padre, ha perdido su moralidad, ha perdido en cierto sentido su alma, ha perdido a su hermano y a su hermana, ha perdido a sus hijos, ha perdido el amor y ha perdido su ambición, que es algo que ha definido su vida. Bueno, pues ahí escuchábamos al actor. Es que lo ha perdido todo.
Perder la ambición, ¿eh? En una familia así, es que es una familia que como se mueve por la ambición. Y educado, básicamente, en la ambición. Eso no te recuperas en la vida. En la vida. Ahora comentaremos todo lo que ha dicho Jeremy Strong después del capítulo final, porque se ha hartado de hablar con los medios americanos. Sí, también hace balance de estos 5 años en los que ha interpretado el personaje y en lo que ha significado Succession en el panorama televisivo actual. The show is Shakespearean in scope. You know, it's like Dice Jeremy Strong que el espectáculo tiene una dimensión shakespeariana, es como si fuera una sátira rápida, pero tiene una profundidad enorme para documentar la vida contemporánea en este momento de nuestro país y de nuestra historia. Haber estado en el centro de algo tan significativo me hace sentir orgulloso y agradecido. ¿Qué significa? Hay algo en lo que he pensado desde que empezamos a hacer esto y que he leído, y es donde no hay amor, el poder llega... Y es que donde no hay amor, el poder llena el vacío. Y para mí, de eso es lo que ha tratado siempre la serie. Y no creo que Jesse Armstrong esté ofreciendo ningún tipo de solución, pero para mí eso habría sido lo que podría haber ayudado y tal vez incluso salvado a estas personas. Y luego está la cúspide del poder, que los está atrayendo a todos y que nos atrae como nación. Es un peligro claro y presente. Y eso es lo que significa para mí. And which is drawing us in as a nation is a clear and present danger. And that's what it means to me. Es listo, Jeremy Strong. Es listo, es de método. Es de método, pero es bonito esto que dice de donde no llega el amor, el final, vacío lo intenta ocupar el poder. Al final es una familia destruida y si vamos un poco más allá y es la metáfora de un país, es un país destruido precisamente por no haber aprendido, ¿no?, a manejar los beneficios y también a convivir juntos, que de alguna manera de eso se trata, ¿no? Y es que, claro, te pones a mirar y todos los personajes, no sé, cada cual es peor, incluso los que están en esa junta, ¿no? Cómo han ido dándose codazos o traicionándose unos a otros. O sea, es la gran serie sobre la traición. La desintegración moral, ¿no?, de la economía y de la política. Yo estoy bastante intrigado por Jerry, qué indemnización se ha llevado. Necesitamos un spin-off. Un spin-off a lo de Good Fight de Jerry. ¿De cuánto cobras? Como diría Juana Dolores, ¿tú cuánto cobras? Efectivamente. Pues queremos a Juana Dolores preguntando los sueldos de Succession. Entrevistando a Jeremy Strong, que cuando vean la serie pues se ponen a buscar lo que ha dicho, si salta al río o no salta al río, y si se bebió ese zumo horroroso que le preparan sus hermanos, que parece que sí. Bueno, si las actrices de Adele tuvieron que comer 5 veces los macarrones, él también se tuvo que beber, eso está claro. Bueno, hemos asistido a esta lucha fratricida por el poder que estamos contando, también a una noche electoral de infarto, a grandes conversaciones en despachos de empresas que deciden quién va a ser el nuevo presidente y a la corrupción en primera persona. Y no es España, ojo, seguimos. El capítulo 8 transcurre en la noche de las elecciones presidenciales en las que los hermanos toman decisiones que ponen en peligro la democracia basándose, como hemos hablado, solamente en sus intereses personales. La decisión que toman en la ATN de declarar ganador a Mencken en Wisconsin está claramente inspirada, así lo dijo el creador, en lo que pasó en el mundo real con Fox cuando en las presidenciales del 2020 anunció que Joe Biden había ganado Arizona cuando ninguna de las otras cadenas lo había hecho. Aquí se pone de manifiesto la influencia del poder económico sobre el político y de la amenaza que supone en la posverdad una peculiaridad del sistema estadounidense que Armstrong siempre quiso mostrar en la serie. A pesar de que nos dé ventaja como figuras empresariales a corto plazo, no sé. Mencken es una pesadilla, ¿vale? Hijo de una era de decadencia. Dice cosas horribles, cree en cosas horribles. Nosotros no lo estaríamos nombrando presidente. Oh, claro, no podremos coronarle, pero sí frenarle. Si esta noche se dispara, se volvería posible. Necesita de nuestro anuncio. Eso es heavy, ¿eh? Dicen no lo coronamos, pero sí hay una coronación mediática. Cuando tú ya lo nombras mediáticamente, ahora ¿cómo das marcha atrás de ese anuncio? Es muy interesante, sobre todo en Estados Unidos, donde están esos estados en disputa que condicionan el número de votos. Bueno, como decíamos, la crítica a los medios de comunicación ha estado presente en toda la serie. Los paralelismos de la empresa familiar de esa sección con la de Rupert Murdoch siempre han estado muy claros. Y Waystar Royco incluye la cadena de noticias conservadora ATN, inspirada en Fox News. El propio Brian Cox, el patriarca de la serie, nos contaba su paso por Madrid hace unos meses en la promoción de la 4ª temporada, lo mucho que le preocupaban las fake news y la tendencia manipuladora de los medios estadounidenses. Yeah, it does worry me because it's such
Claro que me preocupa porque es tan... Quiero decir, la Fox es horrible y está mintiendo, está eligiendo cómo hacerlo. Y también en Estados Unidos es muy interesante, incluso desde la izquierda, una prensa mucho más liberal, porque parece que todo es cuestión de opiniones. No se trata del conflicto de cosas. Ya sabes, venden una opinión en lugar de informar de las noticias la mayor parte del tiempo. Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay formas de opinar, no me malinterpretes. No estoy en contra de que muestren su opinión, pero a veces eso se aleja de los hechos, de la realidad real, ya sabes, solo la opinión. Y siempre es para hacer lo que dice tu sistema de creencias, y es muy difícil. Creo que es muy difícil para la gente ahora, especialmente en los medios de comunicación, en los telediarios, para los presentadores y las mujeres, es muy difícil aceptar una relación con cierta distancia. Y tiene que ser así. Y esa es la disciplina que a veces falta, ya sabes. The discipline of that is sometimes missing, you know. Bueno, pues siempre nos quedará esta entrevista con Logan Roy, con Brian Cox. Lo recordaré uno de los grandes personajes de la televisión en una de las series que, esto no hemos hablado, pero lo seguiremos hablando cuando analicemos, que de alguna manera también cierra una etapa en la televisión. Así que nosotros vamos a cerrar el programa con esta maravillosa sintonía. Volvemos la semana que viene con Julia. Espero que se le haya pasado el cabreo. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.